tomen asiento, por favor. En nombre de Dios de la patria, sea la sesión. Gracias, señor presidente. Ha llegado una excusa del presidente ejecutivo de la Asociación de Gas Natural, quien se excusa de asistir a la sesión del día de hoy por encontrarse en sesión de directorio. Asimismo, han llegado 3 comunicaciones. El presidente ejecutivo de ENAMI, mediante la informa sobre la implementación de un sistema de gestión del desempeño para los poderes Rol B de la Empresa Nacional de Minería, de la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía, con la cual necesitan participar en la discusión del análisis de la situación actual del sistema eléctrico en Chile y también de las generadoras pequeñas y medianas, del señor Mauricio Utrera, también por la misma solicitud. Gracias. Vamos a generar puntos varios más adelante porque la senadora Proboste, ahí viene. Varios senadores. ¿Yo ahora la palabra al tiro? No, presidente, mire, a mí me parece que es inaceptable la noticia que hemos conocido en el día de hoy, en donde una vez más la Comisión Nacional de Energía comete un error que afecta a millones de personas en el país y particularmente en la región de Atacama. El que aquí se haya hecho un mal cálculo y se le haya cobrado a las familias 2 veces el IVA, que el IPC, es una situación que realmente a nosotros nos parece que hemos generado durante años una institucionalidad en materia energética, donde las personas que están en la Comisión Nacional de Energía son personas que además reciben las más altas rentas en el aparato público y que hoy día una decisión que además, de acuerdo a toda la información que nosotros hemos obtenido solo durante esta mañana, fue advertida por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, quien además le pidió a la Comisión de Mercado Financiero poder esta situación. A nosotros nos parece, presidente, que esto es inaceptable. Este error en el cálculo le ha hecho a las familias chilenas y particularmente, solo si uno piensa en Sama, a las familias en Copiapó pagar un 700 más en las tarifas eléctricas. Son familias que hoy día han tenido que enfrentar el alza en el costo de la vida, han tenido que enfrentar todas las alzas de las propias tarifas, que les cuesta llegar a fin de mes y por lo tanto es inaceptable que este error en el cálculo de la Comisión Nacional de Energía le esté generando desde el año 2024 un alza en las tarifas eléctricas, y yo creo que esta comisión debiera constituirse de manera urgente, convocar al ministro de Energía, a la Comisión Nacional de Energía, para poder establecer con efectividad cuándo van a proceder de manera inmediata la restitución a la familia respecto de los cobros que se han hecho de manera excesiva durante desde el año 2024 en adelante. Gracias, senadora. Senadora Luz. Gracias, presidente. Bueno, yo no había hecho el punto porque usted me dijo que lo íbamos a ver después, pero veo que tiene ahí alguna preferencia por la senadora Proboste, claramente. No, era bromita, era bromita. Pero efectivamente, presidente, lo que hemos conocido es de la mayor gravedad. Ahora, a mí me parece que acá hay más involucrados también, ¿no es cierto? Porque recordar que los decretos, particularmente el decreto 7T, ¿no es cierto?, del año 24, donde aparentemente comenzaría este error, es firmado por el ministro de Energía por orden del presidente, que tiene como fundamento, como base, el informe que le llega de la CNE. Pero yo me imagino que cuando tú eres el que firmas en base a un informe, también tienes que revisar el informe. Entonces aquí hay una incapacidad probablemente en el ministerio de revisar eso y son meros buzones, dictan un decreto con un informe. Aquí hay responsabilidad de la CNE, también del Ministerio de Energía, y estos decretos, presidente, si bien con todo el tema del congelamiento y el descongelamiento, habían tomas de razones diferidas, también son tomados razón por la Contraloría. O sea que hay 3 instancias por las que este decreto, que ha producido, ¿no es cierto?, cobros de más por 112 millones de dólares, que es lo que se sabe hasta ahora como el único hecho cierto, hay varios responsables. Y efectivamente, acá hay que revisar cómo se producen estos errores, por qué se producen estos errores, ¿no es cierto?, y cómo se van a solucionar, cómo se le va a devolver a la gente que ha pagado en exceso, se dice, ¿no es cierto?,
reajustados 2 veces por el IPC, porque a las tarifas se le sumaba el IPC, más el interés corriente de las operaciones no reajustables, que todos sabemos que no reajusta el capital, sino que una proyección del IPC, y ahí está el doble cobro de esta proyección. Presidente, los decretos yo creo que habría que revisar, ¿no es cierto?, los decretos sucesivos dictados en esta materia del año 23 y 24, que aparentemente son los que tienen estos informes, y a lo mejor lo que podríamos hacer también es, como comisión, un oficio a la Contraloría para ver si estos están tomados razón y si a lo mejor ellos pudieran hacer una auditoría, una revisión más exhaustiva de todos los decretos que se han firmado en esta materia. Eso, presidente. Gracias, senadora. Senador Castro. Yo creo, presidente, que deberíamos abordar el problema eléctrico y tarifario con mucha profundidad. Yo lo planteé ya junto al senador Galilea en su momento, hace un mes y medio atrás, cuando fue el cobro abusivo de una empresa en las regiones del Maule y O'Higgins, que fue un chacarro de marca mayor también, y que llevó a cobros abusivos en esas dos regiones. Ahora se agrega este fenómeno de carácter nacional y sistémico. Entonces, yo adhiriendo a las propuestas que han hecho mis colegas senadores, le pediría que citáramos al ministro de Energía a la próxima sesión del día 29 de octubre, junto a la CNE, y pidiéramos a la Contraloría que haga también una auditoría de qué desempeño ha tenido este órgano que ha llevado a este fracaso y a este nivel de desacierto en un año, si contamos el año móvil desde octubre del año pasado hasta ahora. Según los indicadores, la cuenta ha subido más de un 60%, por lo bajo, con regiones que tienen más incluso que eso. O sea, ese es el nivel de daño que tiene hoy día el bolsillo de los usuarios. Y por lo mismo, creo que es perentorio aquí una explicación formal en el tema eléctrico de la autoridad, en todo el detalle y la profundidad que eso amerita a esta altura de las circunstancias que han ocurrido. Gracias, senador. Senadora, usted. O sea, presidente, mire, yo quiero insistir en esto, que es una situación que es inaceptable. Y lo que aquí no puede ocurrir es que finalmente se comiencen a diluir las responsabilidades y que situaciones como esta queden en nada, porque el senador Castro acaba de recordar otro episodio. A mí me parece bien que hagamos todas las sesiones que se necesiten, que pidamos a la Contraloría, pero aquí yo creo que lo que esta comisión debe exigir es que se establezca un cronograma respecto de cuándo se comienza a hacer la devolución de lo que se le cobró de más a las familias. Todo lo demás puede venir y bienvenido. Que la Contraloría haga los sumarios, que se indiquen, etcétera. Pero yo lo que espero, presidente, es que aquí hagamos un cronograma y que se diga con prontitud cuándo comienzan a hacerse las devoluciones a las familias. Gracias, senadora. En el mismo tenor, yo también quiero agregar que esto no es, como ha salido en la prensa, que sería una baja de tarifa, sino que solamente es la devolución de dineros a quienes pagaron 2 veces por la aplicación del IPC en su oportunidad. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de una baja de tarifa, sino que solamente el devolver algo mal cobrado. Y después de eso, también quiero agregar que el tema de las tarifas repercute en el IPC país y también repercute en la registrabilidad de la UEF. Por lo tanto, no solamente afecta a las cuentas de las casas de luz, sino que también a los créditos hipotecarios, a los colegios que son cobrados en UEF, a las universidades que también tienen esta metodología, y quizás cuanto más de profundo es el daño que se ha hecho con esta mala aplicación o mal cálculo de este cobro de tarifa. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo. Uno, vamos a hacer la reunión la próxima semana que ustedes están solicitando, a la cual me sumo, que venga el ministro. Yo que también quiero sumar a la superintendencia, porque tengo la misma información de la senadora Luz Berger, en el sentido de que ellos notificaron de esta situación que estaba mal hecha. Lo mismo hizo la Comisión de Mercado Financiero, por la misma situación, porque informó. Le solicitó el oficio a la... Exactamente, porque ellos ya habían dicho que esto estaba mal, era para ratificar el tema. Entonces, creo que debemos ser, y al mismo tiempo saber cuándo se va a empezar a devolver estos dineros. Y voy a dejar arriba de la mesa una duda, porque
hay empresas que tenían clientes regulados que votaron los contratos. Y que esa persona, porque la forma de devolver quizás va a ser descontar en las boletas hasta dejar esto en cero. ¿Qué pasa con aquellas empresas que ya hoy día no tienen clientes regulados? ¿Cómo van a devolver ese dinero? También lo dejo ahí para que cuando se haga el oficio de la Contraloría se incorpore, secretario, las dudas que tenemos nosotros con respecto a este tema. ¿Algo más sobre este punto? No, entonces vamos a mostrar. Tesorero don Miguel Vélez y el director señor Rolando Millas. Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenido a la comisión y le ofrezco la palabra para que expongan el tema de las fundiciones. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes al resto de los senadores, senadoras. Primero, en nombre de los trabajadores de la división Chuquicamata, del sindicato al cual nosotros dirigimos, y también en nombre de la Federación de Trabajadores del Cobre, agradecemos la instancia que se nos da de poder compartir con ustedes el proyecto que hemos levantado como organización, que busca el fortalecer la capacidad de fundiciones y refinerías en Chile. Es un proyecto que lo venimos trabajando ya hace hartos años. Primero partimos como sindicato Chuquicamata, que somos, usted decía, sindicato 1, somos sindicato Chuquicamata, nos llamamos así, antiguamente éramos sindicato 3, y después hicimos una reforma y nos llamamos sindicato Chuquicamata. Pero además también es un proyecto que ya está acogido y levantado, apoyado y respaldado por la Federación de Trabajadores del Cobre, así que está a nivel de toda la corporación este proyecto que nosotros queremos compartir con ustedes y obviamente también, junto con que lo conozcan, poder requerir de su colaboración para que esto siga avanzando y se transforme en un hecho real. Vamos a partir, ¿cierto? Como dice ahí, ¿cierto? Un proyecto de fundición refinería. ¿Podemos pasar a la próxima, por favor? ¿Sí? Tenemos ahí un problema técnico. No es nuestro el computador. Sí. Sí. Bueno, lo primero que... Ah, pero ahí pasó ya. Ahora está ahí. Ahora sí, claro. Sí, ahí sí, démosle. Sí, lo primero que queremos nosotros es cierto, ustedes seguramente este tema tienen más conocimiento que nosotros respecto de esto, que existe un mandato legal de cuando se creó o se definió el cierre de división Ventana, que se acordó, ¿cierto? No se aprecia bien aquí en cuanto al tamaño, pero se estableció por norma legal de que el gobierno iba a iniciar un proceso de ampliar la capacidad de fundiciones y refinería en Chile. Después del cierre de Ventanas tuvo también el cierre de la fundición Paipote. Y aquí el caso del trabajo que se hizo, nosotros como organización sindical estuvimos trabajando en ese tema también cuando se hizo el proyecto con el Ministerio de Minería, lo que finalmente ya se transformó en una normativa y en un mandato legal de que Chile tiene que avanzar en lo que es la ampliación de la fundición y refinería. Y después de eso, ¿cierto? Existe un hecho bastante relevante, que si esto nos situamos hacia unos 3, 4 años atrás, podría haber sido algo impensado para muchos de nosotros, pero recientemente Chile firmó un acuerdo histórico para fortalecer la fundición y la refinación de cobre en Chile. En esta firma que se hizo acá mismo en Valparaíso, en la Universidad de la Federico Santa María, ¿cierto? En un seminario que hubo, donde están aquí, incluso participó la misma ministra de Minería, la subsecretaria, hubo muchas organizaciones que también firmaron ese acuerdo,
y dentro de los cuales también obviamente está el presidente de la federación nuestra, la Federación de Trabajadores del Cobre, que también firma el acuerdo de fundiciones y refinería. Por otro lado, está también los fundamentos que, desde el punto de vista nuestro, ayudan al fortalecimiento de la capacidad de fundiciones y refinería. Cuesta, ¿cierto? El total, los fundamentos que nosotros vemos en esta materia, y es importante que poder compartirlo con ustedes acá y que aprovechar esta instancia también de que ojalá no solo a través de ustedes, sino que Chile entero pudiera entender qué es lo que significa fundir y refinar. Nosotros decimos que las razones que generan la creación de este proyecto es que existe un total abandono de las inversiones en las fundiciones refinerías de Codelco y que se privilegió desde mucho tiempo la venta del concentrado. ¿Ya? Para nosotros eso es un tema que le ha generado daño, le ha generado perjuicio al Estado Nacional. Y también existen bajos niveles de producción y obviamente altos costos. Si la producción baja, indudablemente que los costos también se encarecen. Y lo lamentable desde el punto de vista nuestro, el cierre de ventanas y el cierre de Paipote, porque va como en contra de lo que estamos diciendo. Queremos aumentar la capacidad de fundición y refinería en Chile, pero por otro lado se van cerrando, adelante no me van a hacer, se van cerrando fundiciones, pero bueno, al mismo tiempo también eso abre oportunidades. La otra razón es que se crea, cierto, la ley, la 21.546, que habilita el cierre de la división Ventanas de Codelco y al mismo tiempo se mandata aumentar la capacidad estatal de fundición de cobre en el país. Claramente, nosotros como trabajadores y representantes de los mismos, sentimos que en esto no se está haciendo mucho y esa es la razón por la cual también nosotros mismos, los trabajadores, fuimos los que creamos este proyecto, situación que uno esperaría que lo hiciera la autoridad, lo hiciera quien gobierna, lo hiciera quien administra la compañía, pero lo estamos haciendo los trabajadores porque tenemos un sentido de responsabilidad también dentro de lo mismo. Existen altas exigencias medioambientales para el transporte de los concentrados. O sea, cada vez son más exigentes las normas para transportar el concentrado y en algún momento esto podría llegar a ser, a transformarse en un bloqueo total. No por ello, recientemente vivimos el riesgo de que podrían incrementarse o exigirse pagar aranceles como lo que pasó con Estados Unidos. Cada vez van a ser más las exigencias para el transporte de concentrado. Hay menores ingresos para el Estado por exportar solamente concentrado, ¿cierto? Por las cuantiosas pérdidas que no permite tratar los subproductos. La gente que trabaja en esto, los especialistas, saben de que no solo se procesa el cobre, sino que al momento de fundir y refinar genera una serie de subproductos que son tremendamente valiosos para lo que es el desarrollo de la industria a nivel mundial. Está también que Chile debe resguardar el posicionamiento geopolítico y estratégico por el tratamiento de los concentrados. Hoy día el cobre ya no es solamente un mineral o un metal que ayuda a la transportación de la electricidad, sino que además se ha transformado ya en un elemento estratégico, y no solo a nivel nacional, sino que es a nivel geopolítico. Probablemente las grandes guerras comerciales van a ser en poco tiempo producto del cobre, la alta demanda que existe y el poco avance o crecimiento que tiene. Las ventajas competitivas y arancelarias de producir cátodos electrorefinados, sin lugar a duda, genera ventajas competitivas el hecho de que se venda cátodo de cobre y no concentrado. Producto lo mismo es que Estados Unidos pudo liberar el tema de los costos arancelarios que le iba a cobrar a Chile por el solo hecho de que ellos están comprando cátodos electrorefinados. Y en algún momento de la vida el mundo entero va a estar comprando cátodos y no concentrados, por lo tanto nos obliga a que tenemos que procesar los concentrados en Chile. La creciente demanda de cobre, producto de la electromovilidad, las energías renovables, la electrificación mundial, además de otros minerales estratégicos para el desarrollo de la tecnología. Nosotros sabemos, porque a veces seguimos lo que hace la Comisión de Minería del Senado y han habido muchas presentaciones y análisis respecto a este tema en esta misma comisión. El Estado de Chile tiene compromisos de avanzar hacia la industrialización y en especial en la industria del cobre. ¿Ya? Eso, si bien es cierto, a veces uno entiende que existe el compromiso, existen las declaraciones, pero vemos que en términos reales, en términos prácticos, es bien poco lo que se hace. El proyecto que nosotros levantamos, la verdad es que ayuda fuertemente en avanzar a la industrialización de la minería y, como lo decimos, especialmente del cobre.
Esto también es un tema de conocimiento general, mucho más en esta comisión que estamos, que es la Comisión de Minería del Senado, ¿cierto? Que las oportunidades que se están presentando respecto del tema del cobre, ya el tema de la contaminación, o sea, un tema tremendamente riesgoso, lo que ya está pasando con el tema de la huella de carbono, la contaminación medioambiental, ¿cierto? Y lo que genera principalmente que del orden del 72% de esa contaminación se genera a través de los productos que son para la transportación de la electricidad, es decir, el cobre, ¿cierto? Y por este otro lado tenemos lo que utiliza, ¿cierto? Cada uno, cómo va variando, el tema de los buses. Ejemplo, un bus antiguamente usaba 68 kilos de cobre, hoy día va a usar 300, en el caso de los automóviles 23, va a usar 80, por nombrar algunos de los temas, ¿cierto? Y lo otro relevante que muestra este gráfico es que en los últimos 27 años se han utilizado del orden de las 700 millones de toneladas 70 millones de toneladas de cobre, y se presume que en los próximos 20 años se va a duplicar el consumo de cobre. Por lo tanto, la demanda que va a haber de cobre es altísima, por lo tanto se transforma en oportunidades para nosotros, y creemos que Chile, el Estado de Chile, principalmente Codelco como empresa pública, no debe esperar más en tomar la decisión y aumentar lo que es la capacidad de fundición y refinería para aprovechar el boom de los precios del cobre que se están viviendo hoy día y que ya se proyecta que se van a vivir por los 15 o 20 años siguientes. El mercado del cobre, ¿cómo se comporta? ¿Cierto? Aquí estos son declaraciones de prensa que no las hemos dicho nosotros, sino que la fiebre del cobre, ¿cierto? Una inquietud por el suministro dispara proyección del precio del cobre a precios jamás antes vistos, ¿cierto? Aquí tenemos del orden de los 4.62, pero que está proyectándose a 5.13, y también se indica que en los próximos meses o el próximo año podría llegar a superar los $6 la libra de cobre. O sea, con esos niveles de precio, la verdad es que cada vez o cada día que pasa, cada mes que pasa, sin que se tomen las decisiones de poder aumentar la capacidad de fundición y refinería en Chile, genera pérdidas para el Estado. Hay un estudio también, ¿cierto?, que no es nuestro, sino que lo sacamos de lo que existe en las redes, en la prensa, de las pérdidas que significa, ¿cierto?, exportar mayormente concentrado. Se dice que el total exportado, ¿cierto?, en los últimos 27 años, es decir, entre el 97, 96 y el 2023, se habla, ¿cierto?, de que se ha exportado del orden de 1,3 trillones de dólares, y la recaudación representa el 25% de lo exportado, es decir, 325.000 millones de dólares. Y lo que no se ha recaudado son 975.000 millones de dólares. Esto es importantísimo decirlo, y nosotros reiteramos de que esto sería importante que no solo las personas que tienen poder de decisión lo entiendan, sino que Chile entero. Son 975.000 millones, no son 975 millones de dólares, sino que 975.000 millones de dólares que se han dejado de percibir producto de no procesar los concentrados en Chile. Entonces eso, ojalá Chile entero lo entendiera. Nosotros son las cosas que como trabajadores, como ciudadanos nos preguntamos por qué no la autoridad, el gobierno, las personas que tienen poder de decisión no dan el paso siguiente para que esa riqueza la podamos procesar nosotros y la podamos, se pueda reutilizar en los mismos beneficios que Chile necesita. El proyecto de fortalecimiento de la capacidad de fundición y refinería en Chile, desde Chuquicamata, propuesto y elaborado por los trabajadores y las trabajadoras de la división, y que está apoyado, avalado y representado también por la Federación de Trabajadores del Cobre. Decimos que esto se da porque existen las condiciones para aumentar la capacidad de fundición y refinería en Chuquicamata. Lo planteamos a modo de pregunta, y la respuesta obviamente que es sí, existen las condiciones, porque primero se cumple con las exigencias ambientales a las fundiciones del nuevo anteproyecto, que es la ley 15.750, que va a poner exigencias, ¿cierto?, de sulfuro emitido. El distrito norte de Chuquicamata tiene disponibles los concentrados necesarios para asegurar los 2.150.000 toneladas de concentrados a procesar, que es lo que establece nuestro proyecto. O sea, si alguien se pregunta, oye, ¿existe la materia prima? Sí, la verdad es que el distrito cuenta con la materia prima suficiente para eso, y más todavía. Se cuenta con los recursos para la inversión y se hace más atractiva
porque de los 2.500 millones de dólares que significa hacer una nueva fundición y probablemente más que eso, el hacerla en Chuquicamata se disminuye a aproximadamente 1.500 millones de dólares. Esto dado que se encuentra ya con algunas plantas anexas, como son las plantas de ácido, las plantas de oxígeno y otras plantas que se requieren para el proceso. Por lo tanto, cuando alguien habla de que se va a hacer una fundición, una mega fundición aquí en Chile, sí, eso puede ser, y nosotros decimos está bien, concentrado hay para hacer 1, 2, 3, 4, 5 fundiciones más o mega fundiciones. Lo que nosotros planteamos es que se priorice la fundición en Chuquicamata porque, insistimos, disminuye considerablemente el tema de los costos. De 2.500 disminuye a más o menos 1.500 millones. Y además que en Chuquicamata se cuenta con una refinería que puede procesar hasta 750.000 toneladas de ánodo y hoy día está procesando el orden de las 350. O sea, tenemos una refinería disponible con 400.000 toneladas más. Cuando, insisto, cuando alguien dice hacer una mega fundición y una refinería, significa una fundición de 1 millón de toneladas y una refinería de 400.000. Aquí la refinería la tenemos y la capacidad de ampliar la fundición en Chuquicamata también la tenemos. Y el proyecto en Chuquicamata, además de eso, acorta los tiempos. Una nueva fundición se estima que desde que se toma la decisión a que entre en ejecución, se demora 12 años. El proyecto que nosotros consideramos se demora aproximadamente 6 años desde que se toma la decisión. O sea, el 50% más o menos en el costo de inversión y el 50% en tiempo de ejecución. Lo que significa entonces que Chile podría, de aquí en 6 años más, ya empezar a sacarle provecho a estos buenos precios del cobre que hoy día existen y empezamos rápidamente a colaborar con el tema medioambiental, que también es una exigencia que el país entero se la está planteando. El proyecto tiene beneficios que son indiscutibles, tiene beneficios económicos, tiene beneficios sociales y tiene beneficios ambientales, como así también los beneficios estratégicos y geopolíticos que nos permiten posicionarnos y mantener el rol estratégico de mayor productor de cobre en el mundo. Los beneficios para Chile de aumentar la capacidad de fundición y refinería de Codelco: primero, promover un desarrollo sostenible con beneficios económicos, sociales, ambientales y estratégicos para la región del país. O sea, qué duda cabe que hacer un proyecto como esto genera beneficios económicos, partiendo por los puestos de trabajo. O sea, un proyecto como este, en su fase inicial de construcción, genera el orden de los 3.000 puestos de trabajo, y después, cuando ya entre en operaciones de manera permanente, estamos hablando también del orden de los 700 o 800 puestos de trabajo de manera permanente. Después tenemos también cierto el cumplimiento de las normas ambientales, como ya lo dijimos, la recuperación y desarrollo de los subproductos, importantísimo ese tema, el reposicionamiento del país como exportador de cátodos comerciales, la utilización de la capacidad de refinería, los ahorros considerables en la inversión, que ya lo dijimos, aumentar la capacidad significa además disminuir los años de ejecución, y que no quedamos expuestos a las sobretasas arancelarias que en algún momento podría generarse. Démosle, por favor. Algunas soluciones que Codelco ha analizado, ¿cierto?, como soluciones intermedias para poder, pero que no significan aumentar la capacidad de fundición, que lo hizo una empresa de prestigio internacional, que significa que Chile debería, o Codelco debería invertir del orden de los 170 millones de dólares, pero no significa aumentar la capacidad de fundición, sino que solamente adaptar la actual fundición para la nueva norma que va a entrar en vigencia, ¿cierto?, a partir del año 29, que tiene exigencia de pasar del 95 al 98% de captación, ¿ya? Pero nosotros consideramos que entre hacer esa inversión y pasar al aumento es mucho más conveniente aumentar de una sola vez nada. Un esquema que muestra un poco cómo es. Hoy día tenemos una fundición con un horno que tiene una captación del 95%, y lo que nosotros estamos proponiendo es agregar, ¿cierto?, un nuevo horno que se complementaría con esto, y cambiamos un sistema de operación que es de los CPS y que sea hoy día un flash converter, y con eso procesaría lo que fundirían los dos hornos, y con esto alcanzamos un nivel de captación de un 99%. Es decir, cumplimos la norma
a cabalidad. La norma va a exigir un 98% de captación para las fundiciones existentes y un 99% para las nuevas. Esta pasa a ser una fundición existente, por lo tanto sería un 98%. Sin embargo, el proyecto considera un 99%. Por lo tanto, ambientalmente no hay ninguna discusión en que este proyecto es viable. Un poco más de desarrollo respecto a lo mismo, ¿cierto? Que hoy día tenemos una fundición existente que genera, estamos en la actualidad del orden de las 800.000, debería estar del orden del 1.200.000, pero por diferentes razones estamos en 800, trabajando para aumentarlo, y la nueva fundición significaría que aquí no se aprecia muy bien por el efecto de... Correcto. Ya, la cosa es que la suma de estas dos fundiciones, las dos líneas verdes, generaría el procesar los 2.150.000 toneladas de concentrados que nosotros decimos, y en el rango de las emisiones, que es lo importante respecto a la nueva norma, generaría una captación de 11.000, una emisión de 11.920, y la norma como máximo establece 15.750, ¿cierto? Pero nosotros tenemos aquí una captación, una emisión de 11.920. Por lo tanto, se cumple completamente el tema de la captación y nos permite tener una producción de 600.000 toneladas de ánodo, y con eso llenamos la refinería actual que tenemos con espacio o capacidad disponible. La refinería actual, como está, ¿cierto?, compuesta, también es importante que se sepa, aquí no hay que hacer grandes inversiones porque hoy día la refinería existe, así está la distribución de las celdas, de los circuitos en la refinería y lo que es la sala de máquinas. Esto hoy día existe, hay que hacer una pequeña inversión para poder actualizarla y adaptarla para que llegue a procesar las 600.000 toneladas, que es lo que estamos manifestando, las 750. Algunas consideraciones, estamos ya por terminar, como decía el presidente, por el tema tiempo. Algunas consideraciones: el diseño y configuración operacional propuesto permite desarrollar una gestión óptima en el manejo de los concentrados y las calcinas de la división Codelco Norte, y fundir en la fundición existente y la nueva, que aseguren el cumplimiento de las emisiones de azufre y arsénico, optimizando el valor del negocio, haciendo uso de las herramientas de última generación, principalmente de la digitalización, y la capacidad de tratamientos de gases metalúrgicos, en los cuales las plantas de ácido y la capacidad de producción de oxígeno de fundición de la división, la capacidad de la refinería, son activos y elementos diferenciadores fundamentales que reducen en gran medida los costos de inversión. Cuando decimos diferenciadores, porque aquí se intenta hacer competir este proyecto con el proyecto de hacer una fundición extra Codelco. La verdad es que esto hay elementos, como lo dijimos ya, que nos diferencian considerablemente entre una y otra, sin que sean limitación de que se hagan ambas. Podrían ser las dos fundiciones sin ningún problema. Lo que esperamos y lo que nos gustaría, ¿cierto?, que poder contar con la colaboración de esta comisión, es que ustedes nos puedan ayudar para gestionar que Codelco y el gobierno, ¿cierto?, a que este proyecto se apruebe para Chuquicamata. ¿Ya? Eso nos gustaría poder contar con la colaboración de ustedes, que el Codelco resuelva el proceso de licitación de estudio, porque este es un proceso que está en licitación. Nos enteramos recientemente de que ya estaría asignada la empresa que va a hacer el estudio, lo cual es un tremendo avance, ya que nosotros hasta hace un momento atrás no lo teníamos todavía. Y no tomar este proyecto, decimos nosotros, es simplemente que el gobierno o las autoridades, Codelco, no tendrían la voluntad suficiente, y por lo tanto creemos que los chilenos tendríamos como a confundirnos, porque nos preguntamos, ¿y para quién en definitiva estamos haciendo el negocio? O sea, no fundir los concentrados en Chile y seguir vendiéndolo significa hacer el negocio para otro, y en algún momento de la vida, cuando se pongan todas las restricciones para el transporte del concentrado, vamos a quedar bloqueados. Entonces, lo que algunos países fueron capaces de visualizar hace 20, 25 años atrás, como China, hoy día nosotros lo estamos visualizando, y las decisiones tienen que tomarse ahora. Cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa sin que se tome esta decisión, significa que Chile sigue perdiendo oportunidades de generar más empleo, de generar más encadenamientos productivos, de generar más beneficios para el país. No solo, como dijimos, genera beneficios económicos, sociales, hay beneficios de ingeniería, de desarrollo, institutos, universidades. Es inimaginable todo lo que pueda significar. Eso, presidente y senador. Me imagino que usted, don Hernán. Sí. Don Hernán, muchas gracias por la presentación. Esto va en la misma línea de lo que escuchamos hace una semana atrás, lo que planteó Ventana.
ya con respecto también a la falta de concentrado para poder sacar ánodo y poderlo exportar, y con los mismos o muy parecidos los argumentos que usted nos entrega hoy día. Nosotros obviamente valoramos y empujamos la idea de que Chile pueda procesar los concentrados en nuestro país y poder exportar ya un producto más terminado. Así que en eso estamos alineados, así se lo dijimos también a la gente de Ventana. Lo único que para mí, para que no suene como incongruente lo que estoy diciendo ahora versus lo que pasa en mi región con Paipote, yo creo que que hay que hablar muy bien por la ubicación. Yo conozco Chuqui, viví allá un par de años, así que sé dónde está ubicado, ya sé dónde están ubicados, lo lejos que está de los lugares residenciales. Ese es mi único pero que tengo yo con la Fundación Paipote, se lo he dicho a la ministra, se lo he dicho al vicepresidente ejecutivo. En los tiempos de hoy no puede estar en un valle al lado de población. Ese es mi único tema, y si lo quiere construir a 2 kilómetros, yo feliz de la vida lo apoyo. Solamente esa es mi aprehensión, en esa, no en la de usted ni en otras, pero creo que sí, que Chile tiene que avanzar a tener fundaciones, y obviamente que el día que Codelco nos presente, nosotros vamos a estar, al menos yo voy a estar disponible para apoyar lo que usted ha planteado. Señora Luz. Gracias, presidente. Saludos y agradecer las exposiciones que se nos han hecho y todo el trabajo de venir además con una propuesta concreta que han preparado ustedes, ¿no es cierto?, sobre la necesidad que tiene nuestro país de aumentar la capacidad de fundación y refinería en el país. Las preguntas que yo tenía me las respondieron al final con la conclusión de que era lo que esperaban ustedes de la comisión. Sería interesante, presidente, también, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que nos señalaban en las últimas láminas, lo que nos decía ahora de las licitaciones, a lo mejor en alguna comisión futura citar a la subsecretaria de Minería, que entiendo que es la que encabeza esta mesa de trabajo FURE con otros ministerios, para saber en qué está, para saber además decirles si conocen el trabajo que ustedes como sindicato han hecho frente a la inmovilidad o falta de resolución de esta mesa, y si nos pudiera, ¿no es cierto?, entregar una carta de GAN de cómo van a aumentar acá, porque que fue uno de los compromisos cuando se dicta la ley que aprobó el cierre de ventana. Había ahí compromisos de, ¿no es cierto?, aumentar estas capacidades de otras maneras con inversiones del Estado. Vuelvo a decir, agradecer y resaltar el que ustedes hayan hecho una propuesta concreta frente a otra a propuestas de esta mesa, que debieran haber nacido de ellos y no de ustedes, ¿no es cierto? Y feliz de comprometernos a apoyarlo. Pero lamentablemente, y diciendo la verdad, eso es lo que podemos hacer nosotros, apoyarlo con palabras de buena crianza. Porque para que esto avance de verdad, se requiere la voluntad, ¿no es cierto?, tanto de esta mesa como de Codelco y del Ministerio de Minería. Y esos son materias, o como hay plata involucrada, que son iniciativas exclusivas del Ejecutivo. Sería re fácil para nosotros quedar bien con ustedes y decirle una palmada en la espalda, decirle no se preocupen, nosotros los vamos a apoyar. Sí, los vamos a apoyar, pero con gestión, porque no podemos ni dictar una ley en esta materia, ni llamar a licitación, eso sería mentirle. Pero sí podemos, presidente, ¿no es cierto?, pedirle que nos vengan a explicar y a entregar una carta GAN en qué va esta mesa FURE. Creo que es lo que podríamos hacer. Gracias. Gracias, senadora. Sí, lo vamos a acordar con el secretario para hacerlo después de la semana distrital, con la finalidad de poder conversar, porque como le digo, no solamente ustedes, sino que los sindicatos de Ventana están en la misma línea, ¿ya? Y obviamente nos interesa que los acuerdos que se tomaron en el cierre de Ventana se cumplan, y se cumplan de acuerdo a lo que se dijo acá en esta mesa, ¿ya? La mayoría de los integrantes de la comisión estábamos en ese minuto, así que no nos pueden salir con otra cosa que lo que ya se dijo. Así que ese compromiso vamos ¿Puedo complementar algo, presidente? Sí, por así, porque tengo la otra gente del segundo punto. Lo que decía la senadora, o sea, efectivamente, el ministerio actual, porque en este gobierno hemos tenido dos ministerios, ¿cierto? Sí. El ministerio anterior y el ministerio actual conocen efectivamente el proyecto, nos reunimos con ellos muchas veces, les presentamos el proyecto. Es más, en la propuesta que levantó el Ministerio de Minería, claro, humildemente decimos, no sé, un 60 o 70% es el proyecto nuestro.
lo levantamos nosotros, los trabajadores, efectivamente una cosa inédita, nunca antes visto en Chile, ¿cierto? De que los trabajadores levantemos un proyecto. Efectivamente esto le corresponde a quienes administran la compañía, pero claramente las preocupaciones que nosotros tenemos son justamente esas. Sentimos que quienes administran la compañía no van en esta línea. Entonces los trabajadores estamos pensando por esto, e incluso hemos pensado en que si tenemos que usar nuestras herramientas legítimas que existen como trabajadores, como ciudadanos, también hemos pensado en utilizarlas, porque no hacer un proyecto como este es definitivamente confundir a los chilenos, porque las exigencias medioambientales en algún momento de la vida van a decir, va, se cerró, no hay más transporte de concentrado, ¿y qué vamos a hacer con eso? Entonces hoy día lo que está pasando es que los grandes conglomerados de fundiciones y refinerías del mundo están pensando ellos en venir e instalarse acá, porque ya saben que no van a poder transportar los concentrados y van a tener que quedar catos. Entonces, oye, si ellos lo están pensando, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Solamente con el tema del proceso o procesar los subproductos que se generan, oye, pagamos la deuda de Codelco. Esos estudios existen, todos los tenemos. Aquí por tema de tiempo no podemos compartirlos más. Entonces, confunden, no podemos seguir, Chile no puede seguir esperando tomar esta decisión. Así que agradecemos el apoyo, el respaldo que ustedes nos dan y nosotros quedamos a total disposición para poder seguir compartiendo más información. Muchas gracias, don Hernán, a usted y a quien lo acompañan, y solamente decir que no la hicimos la semana pasada porque la ley de presupuesto tiene una cierta prioridad y por eso tuvimos que cambiar la agenda. Sé que habían comprado los pasajes y todo, pero la ley de presupuesto, que está compleja, ameritaba que nosotros suspendieran. Así que muchas gracias por entendernos. No, muchas gracias a ustedes. Sí, pues le vamos a entregar aquí un pequeño tríptico que resume el proyecto, ¿ya? Y que nos ayuden a difundirlo también. Ah. Recording stopped. Recording in progress. Agradecer a todos los que han venido el día de hoy. Si me falta alguno, a don Sergio del Campo de Acera, Javier Tapia de Transmisora, Juan Meriche de la empresa eléctrica AG, de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados, Javier Busto de doña Francesca Milani, de la Asociación General de Renovables, Rafael Loyola, y tengo de la Asociación Chilena de Energía Solar AG, doña Bárbara Barbieri. ¿Están todos? ¿Falta alguien? Te dejaron afuera. Sí. Ya.
Lo sumamos a Darío, le vimos la excusa de no tener. No lo tengo. Sí, no, ya pues da lo mismo. Sí. Pero primero agradecer que hayan acogido la invitación que se le hizo para conversar un tema que data de mucho tiempo y que a todos nos, por lo menos, nos preocupa de esta comisión, que el día de ayer sumó otro pelo más a la sopa de las preocupaciones que tenemos de lo que está pasando en el sistema. Y hemos conversado con los senadores la posibilidad de hacer algo, como la comisión, pedirle a ustedes el trabajo integral de cuáles son las soluciones reales del problema eléctrico que tiene el país. Nosotros vemos cosas por parche. Traemos una ley específica, un tema puntual, y puede afectar a otros, después otros que no se tocan, otras leyes que están atrasadas y que no se han abordado, y que todo esto va incidiendo finalmente en inversiones que se atrasan, va incidiendo en la calidad del servicio que se entrega. Empezamos a no ocupar energías que son más baratas que otras, y todo esto es un revuelo para mi gusto, y lo voy a decir como del mundo que vengo, de la agricultura, que no nos está llevando por un buen camino para el objetivo real de que se dijo el año 2017 que Chile iba a tener energías más baratas. Y eso hasta el día de hoy no se está logrando. Ya sea porque las condiciones no estaban, o también por errores como el que conocimos la semana pasada. Pero todo eso va incidiendo y va de alguna manera afectando a la sociedad, y es por eso que en una encuesta ustedes parecen como los menos confiables, según la opinión de la gente, ¿cierto? Y eso yo creo que hay una mala comunicación, hay una mala información, y además debiéramos trabajar para eso, debiéramos trabajar para revertir esto, pensando que Chile en temas de energía renovable es lejos el país que ha avanzado más en el mundo, pero tenemos algunos cuellos de botellas que hay que resolver. Tenemos el tema del almacenamiento, que estamos construyendo y no sabemos si vamos a terminar igual que las renovables, invirtiendo energía que está guardada, porque no sabemos hasta dónde hay que aceptar, digamos, que se construyan. Sé que falta mucho por delante todavía para que eso pase, pero son temas que hay que abordarlo desde ahora. Y para eso lo hemos invitado, para conversar, para dialogar y ver si ustedes toman este desafío de hacer una propuesta a la comisión y ver cómo salimos jugando hacia adelante, digamos, pensando en lo que viene, los próximos 50 o 40 años como país. Por así como vamos, yo creo que, para mi gusto, y a algunos se lo he comentado, el temor mío es que industria empiecen a descolgarse del sistema. ¿Ya? Empiezan a hacer sus parques, su generación propia, y eso va a repercutir que la cuenta, en vez de subir, en vez de bajar, va a seguir subiendo. Y va a repercutir en la gente que tiene menos recursos, y obviamente podemos terminar en un problema mayor que los 30 pesos del metro. Entonces, a eso lo hemos invitado, a conversar, nada más que eso, a ver si es posible que ustedes como industria puedan tomar este desafío y hacer una propuesta a la comisión, que obviamente después nosotros la vamos a convalidar. Siéntate ahí en la línea y después le decimos ponemos una silla para que se sienten los senadores que faltan, y convalidarla con la academia para que todos tengan un peso, y después ver al gobierno, si en este o el que viene, entregarle el documento de lo que nosotros creemos bajo la propuesta de ustedes de cuál es el camino a seguir en el tema eléctrico. Eso es un poco lo que queremos conversar con ustedes. No sé si Luz quiere agregar algo, ¿ya? Y ofrecerle la palabra a ver qué opinan ustedes, don Sergio. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores de la comisión, senadora. Bueno, el tema es bastante amplio, presidente. Sin embargo, lo que podemos decir es que Chile vive hace ya un tiempo una transformación profunda del sector eléctrico chileno, pero también en esa transformación en que se ha agregado mucha competencia, han llegado nuevos actores, también han habido cambios en el mercado. En una primera etapa, entre el 2014 en adelante, una reducción de los precios digamos, de la energía por la baja en las inversiones, pero
los generadores, por ejemplo, que ganaron a partir del año 2014 licitación de distribución, que eran muy competitivas, tenían CAPEX, o sea, montos de inversión distintos por megawatt hora que el monto de inversión que se vio más adelante en los años siguientes. Por lo tanto, cuando uno habla de que precios altos hacia atrás, también hay que considerar que respondía a una competencia que hubo y a los precios que tenían las inversiones en ese momento. Por lo tanto, en esta transición ha habido un impacto porque también hubo un cambio en el mercado desde la pandemia y desde el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero en síntesis, una manera de agregar competencia al sector eléctrico chileno y mantenerla, porque se ha ido reduciendo, particularmente en lo que dice relación con los clientes regulados, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Clientes libres y clientes regulados. Los clientes al final, en la medida que hay riesgos en el sector eléctrico, en la medida que, por ejemplo, proyectos de ley como el que estuvimos viendo en todo este tiempo, donde se alteraban los contratos, donde se alteraba la industria y no se estaba financiando con recursos que se colectaban, digamos, del alza, ¿cierto?, del IVA, del aumento del IVA, de la ley de estabilización tarifaria, ese mayor riesgo, sin duda que afecta la confianza en el país, afecta la confianza a los inversionistas internacionales y afecta la confianza a la banca internacional. Todo ese mayor riesgo finalmente, el presidente, va a precio. ¿No está? Entonces, ese mayor riesgo que ven las empresas hoy día por la intervención de la industria, por un tema más bien regulatorio, es decir, la estabilidad regulatoria se puso en riesgo en este periodo. Y eso es muy importante corregirlo. Tiene que haber estabilidad regulatoria. Y cuando uno le traspasa 100% los riesgos al generador, al inversionista, eso finalmente se traduce en precio final. Porque los bancos internacionales exigen más, porque los inversionistas internacionales exigen más. Entonces, ¿qué es lo que hay que asegurar? Es la competencia, la alta competencia en el sector eléctrico chileno. Y uno tiene que proponer cuáles son los riesgos que uno le va a traspasar al inversionista y a los bancos internacionales y cuáles son los riesgos que le vas a traspasar al cliente final. Porque no hacerlo significa que normalmente, ¿cierto?, un inversionista o un banco internacional le va a poner un precio a ese riesgo y finalmente se va a traducir en un precio de la energía más alto. Entonces, un tema muy relevante es asegurar la competencia dentro del sector eléctrico y por lo tanto hay que mejorar en el corto plazo las licitaciones de distribución. Eso es clave para asegurar esa competencia y precios para el cliente final más bajos. Eso es básicamente lo que yo veo en el corto plazo. Yo creo que hay muchas personas acá, así que quiero hacer la palabra, creo que es un tema central. Gracias, Sergio. Carlos y después Analía. Camilo, perdón. Sí, con todo. Son muchos los que llegan hoy. Muchas gracias, señor presidente. Desde Generadoras agradecemos también la invitación a este diálogo con el Senado, con la Comisión de Minería y Energía, que habitualmente también tenemos conversaciones y diálogos. Y una parte, coincidiendo con lo que señala Sergio, lamentablemente nos hemos centrado mucho en la parte no positiva, en proyectos de ley que están atentando contra la regulación, contra la predictibilidad regulatoria. Y tomamos también el guante que usted señala. Este es un sector que a Chile le ha hecho bien. El sector de generación, por ejemplo, es el gran sector de cumplimiento climático que ha tenido nuestro país. Eso lo muestran los datos internacionales, el cómo hemos ido abatiendo el factor de emisiones de gases de efecto invernadero, el cómo hemos logrado la penetración de energías renovables variables, solar, eólica. También el cómo hemos ahora traído incluso inversiones en sistemas de batería con efectivamente la reflexión que usted menciona. Pero efectivamente es un sector que le ha hecho bien a nuestro país. Ahora, esos mismos éxitos nos tienen que llevar a la reflexión de, bueno, ¿qué tenemos que hacer para mantener que la transición energética y los objetivos de cambio climático se vayan cumpliendo el tiempo? Y en visión de Generadoras es el tiempo de hablar también de las condiciones de seguridad operacional. Tenemos 35% de energía solar y eólica, tenemos otras reservas hídricas, alrededor del 70% renovables, pero también tenemos que ver cuáles son, cómo perfeccionamos institutos como mercados
que hacen que el sistema opere de manera más eficiente, más segura, más flexible, para que esta transición siga avanzando de forma sana y sustentable. En esa misma línea, hablar de las instituciones. Tenemos diferentes instituciones, un ministerio, una Comisión Nacional de Energía, una SEC, también tenemos un órgano como el coordinador. Muchos de ellos fueron pensados en diferentes momentos de la historia de nuestro país. Tal vez es un buen momento para pensar cómo esas instituciones se pueden actualizar para el desafío que tiene hoy en día este sector con todo lo que hemos dicho. Así que esa también es una línea muy importante. Yo obviamente en ese grupo de ideas, conversar sobre cómo hacer precios y tarifas más eficientes siempre va a ser parte que la industria va a estar colaborando tanto con el Senado, la Cámara y con el gobierno que esté de turno. Entonces, por ese lado, desde Generadora tomamos la invitación. Ahí hay 3 líneas de trabajo muy interesantes, ¿verdad? Seguridad, institucionalidad y mejora de los procedimientos para hacer precios y tarifas más eficientes para nuestro país, porque además nosotros vemos que la energía en Chile, como nunca, es el habilitante de desarrollo. Es decir, en la energía, la minería va a ser mejor, en base a una mejor energía, la desalación, que es estratégica, y en sus regiones de la senadora y usted también sabe la importancia de eso, la oportunidad que tenemos con ser un hub de data center en Chile también se basa en buenas condiciones energéticas de seguridad y de eficiencia, y otras industrias que tal vez ahora todavía no estamos viendo, pero la electrificación. Es decir, Chile tiene una potencialidad en el sector energético, así que todo eso estamos conscientes y queremos colaborar también en ese desarrollo. Muchas gracias, Camilo. Analía, después Javier. Señor presidente, muchas gracias por la invitación a Acera. Habló mi presidente, don Sergio del Campo, y coincido evidentemente con las visiones y los mensajes que tratamos de aportar como industria de energías renovables y almacenamiento que representamos. Yo creo que hay un tema que no hemos sido capaces de abordar como industria, y quiero decirlo en positivo, digamos, para que no suene como una restricción, pero hemos tendido a electrificar la conversación respecto del tema energético, ¿ya? Y en esta mesa no es curioso que estemos solo representantes de la industria eléctrica, porque evidentemente la electricidad, y lo tuvimos muy presente el 25F, cuando tuvimos la interrupción del suministro más grande que hemos tenido en el sistema eléctrico nacional, nos dimos cuenta de la importancia de la electricidad. Pero la electricidad evidentemente es una parte de el quehacer o de la atención y los fundamentos básicamente que debemos trabajar dentro del concepto de energía. Ustedes son la Comisión de Minería y Energía, y yo siempre traigo a la mesa el dato de lo pequeño que es el mercado eléctrico en relación a los consumos energéticos totales que tiene Chile. Solo el 22% de los consumos totales de energía son abastecidos por electricidad. Y ahí es donde hemos concentrado obviamente la atención de la penetración de renovable, de la permisología, de cómo se desarrolla la transmisión, la importancia del almacenamiento y la importancia de la inversión privada, y probablemente privada extranjera y nacional, para el desarrollo de este sector que, insisto, es pequeño dentro del consumo energético. La visión de Acera es que hoy día tenemos que ayudar a este país a crecer, y el crecimiento va a estar profundamente ligado a la capacidad de electrificarnos. Pero cuando hemos tenido eventos como el 25F y también como el tema recurrente, ¿cierto?, del costo eléctrico y las alzas de las tarifas, es difícil pensar en cómo vamos a compatibilizar ese deseo de crecimiento económico, de electrificación, con los hechos que básicamente se instalan en la discusión. Hemos estado discutiendo un año un subsidio eléctrico que no ha redundado en nada concreto, digamos, a pesar de que la industria entiende que es un tema necesario, digamos, para ir en ayuda de las familias. Y hemos ido olvidando los otros temas que yo pienso en esta comisión, además, deberíamos ser capaces nosotros como industria de traer propuestas más que venir a hacer peticiones. Y las propuestas se basan en estudios técnicos, esa es nuestra característica en Acera, y queremos simplemente poner a disposición de esta comisión y de los profesionales que apoyan esta comisión, sus asesores, a los estudios que nosotros hemos hecho particularmente en Acera,
uno referido al ordenamiento territorial, uno referido a, evidentemente, el tema de la descarbonización, pero la descarbonización como motor de crecimiento y no solamente como un objetivo medioambiental. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que reformular dentro de nuestro discurso, de nuestra propuesta de valor como industria eléctrica, que básicamente hoy día la ciudadanía también mira con recelo de cómo nosotros hemos sido capaces o no, o incapaces de responder frente a determinadas demandas, que es tener un suministro seguro, barato y limpio. Así que reitero nuestra disposición a colaborar en esta comisión y en este trabajo. Muchas gracias, Analía. Don Javier Tapia. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a nombre de Transmisoras de Chile por la invitación a colaborar en la agenda. Nos ponemos a disposición de inmediato de la comisión para efectivamente poner todo de nuestra parte para que esta agenda avance. Hay una expectativa muy razonable desde hace mucho tiempo de que efectivamente un mercado basado en renovables va a tener costos menores y probablemente me los va a tener. Probablemente en algún minuto los va a tener. Si el tema es que tenemos que construir los cimientos y no nos hemos preocupado de construir los cimientos. Y esa es la gran disyuntiva que tenemos hoy día. ¿Cómo nos enfocamos efectivamente en los cimientos? Nosotros necesitamos duplicar la capacidad de transmisión de aquí al año 2040. Y eso no es menor. Con eso vamos a lograr efectivamente los objetivos que estamos buscando, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista de calidad de servicio. Tenemos que enfocarnos un poco en esa construcción de cimiento, y esa construcción de cimiento implica costos efectivamente en el intermedio. Implica ciertos costos en el intermedio, que el costo de no hacer nada va a ser mucho mayor. Y ese es el gran tema que tenemos hoy día. El costo de no hacer nada para construir estos cimientos es el costo que el costo que estamos pagando en este corto plazo. Entonces, nuestra invitación un poco a construir estos fundamentos de lo que es la verdadera transición energética, uno. Lo segundo, de tener muy en cuenta que efectivamente la transición tiene costos importantes, y está teniendo costos importantes por dos razones: porque la certeza, como se ha dicho acá, es algo que no ha estado, digamos, en el centro del debate. La certeza jurídica, la certeza para las inversiones, efectivamente ha sido un factor que ha aumentado y que nosotros lo vemos aumentar en el último tiempo, y hay que preocuparse de ella. Y lo tercero, porque efectivamente hemos también estado discutiendo muchas cosas que no contribuyen al centro del debate y al centro de lo que deberían ser estas cuestiones. Construir, como le digo, los fundamentos de lo que es la transición es donde deberíamos enfocarnos, creemos nosotros, y de ahí en adelante poder construir lo que son efectivamente lo que buscamos: pues cuentas más baratas, accesibilidad, y una cosa bien importante que a veces se nos queda fuera del debate es nuestra propia seguridad energética. Nosotros estamos básicamente a merced de lo que son los precios internacionales, de lo que son combustibles internacionales. Nosotros podemos construir nuestra propia seguridad energética si construimos nuevamente, y quiero repetirlo, los cimientos de esta transición. Entonces, un poco ojalá esta agenda se construya en base a eso. Básicamente. Muchas gracias, presidente. Gracias, Javier. Don Juan Meriche. Muchas gracias, senador, y a los senadores también por la invitación. A ver, yo quisiera plantear básicamente la paradoja en la que nos encontramos como sector, como industria. Donde por una parte tenemos una historia de éxito, ¿cierto? Asociada, digamos, al desarrollo de las renovables, a lo limpio que hemos ido haciendo nuestra matriz de generación eléctrica, ¿ah? Y por otra parte, también el consenso que existe respecto a la importancia que tiene el sector energético como habilitante del desarrollo de otras industrias, ¿ah? Pero por otra parte, ¿qué es lo que hoy día perciben los clientes, los usuarios? ¿Ah? Y yo creo que es parte del foco de donde tenemos que poner, digamos, la bala, digamos. ¿Ah? Y lo que perciben los usuarios de manera muy razonable, ¿ah? Es que los costos de la electricidad le han aumentado en un 70% en un año, ¿ah? Y que además la calidad de servicio con que esa electricidad le llega es deficiente, ¿sí? Entonces, son dos elementos que desde un punto de vista de legitimidad social, en la medida que no los podamos resolver, ¿ah? Van a ser un freno, ¿sí? Para avanzar en otras cosas que son necesarias de avanzar, ¿ah? El proceso de electrificación, que todos yo creo que en esta mesa creemos que es necesario, evidentemente va a tener un hándicap si no somos capaces de que esa energía sea continua y de que llegue a precios competitivos, ¿ah? Y por lo tanto, creo que el foco
de las propuestas que podamos hacer, al menos va a ser nuestro espíritu, va a ser en poder atender esos elementos. O sea, hoy día existe una brecha enorme a nivel de redes, ¿ya? No solo de distribución, de transmisión también, ¿ya? Porque efectivamente no han sido un tema prioritario de política pública probablemente en los últimos años, ¿ya? Y hay ahí un déficit enorme de inversión, hay temas no resueltos regulatorios, hay temas institucionales no resueltos a nivel más global. Entonces tenemos por un lado temas institucionales no resueltos, temas regulatorios no resueltos, probablemente temas operacionales de toda la cadena, digamos, no resueltos. Entonces hay un mix ahí que es donde tenemos que poner el acento y que, insisto, en la medida que no podamos resolverlo y que no podamos efectivamente generar una legitimidad social para cambios más profundos, que es hacia dónde tenemos que ir, eso va a seguir siendo un problema. Entonces, desde esa perspectiva, nuestra disposición a colaborar en todo lo que sea necesario en este trabajo. Muchas gracias, Juan. Javier, te ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar también al resto de los integrantes de la comisión y ante todo agradecer la invitación a participar en esta instancia, que estamos muy disponibles y para lo cual también tenemos la predisposición de aportar no solamente con los diagnósticos, también con estudios que efectivamente desde la demanda, desde la Asociación de Clientes No Regulados también hemos venido realizando. Nos sucede que como clientes un poco tenemos la mirada transversal porque vemos que cualquier mal diseño, mal funcionamiento en cualquier segmento de la cadena de suministro finalmente termina impactando en el cliente, sea generación, transmisión, distribución. Y también es por eso, es que si efectivamente, y es el desafío que tenemos como país, queremos crecer, queremos desarrollarnos, queremos que haya empleo, que haya inversión, necesitamos un sector energético que habilite eso al resto del país. No puede ser un sector energético que sea un lastre, que sea un problema, que finalmente no permita hacer inversiones en los distintos sectores productivos, que no permita desarrollar económicamente a las regiones. ¿Y qué necesitamos como sectores productivos? Naturalmente un suministro que sea seguro, a precios competitivos y naturalmente de la manera más sustentable posible, con bajas emisiones, que permita reducir esa huella de carbono que en general los sectores productivos están intentando reducir. Para eso nosotros creemos que, y por eso vamos a participar en esta conversación, en esta elaboración, que hay que también poner cuál es el foco final y que ha sido mencionado por todos los intervinientes antes. Finalmente el foco es, bueno, qué servicio se le da al cliente, qué servicio se le da a la demanda, al usuario. No construimos centrales generadoras, transmisoras o redes de distribución porque sean bonitas o un fin en sí mismo, sino justamente por el servicio que dan. Y es por eso que también los clientes necesitan certezas. No se trata solamente de asegurar una certeza a un determinado segmento, una determinada regulación a un segmento, si eso no va a tener un correlato en un servicio más eficiente al cliente. Ese es nuestro foco, mercados competitivos sin distorsiones, sin beneficios de corto plazo que terminamos pagando por muchos años y que estamos viendo hoy en día. Ese es nuestro foco y recojo de que es bueno que repensemos el sector desde lo que hemos intentado en los últimos 10 años, porque el sector ha cambiado mucho y va a cambiar mucho. Y lo que necesitamos es justamente atraer a la demanda a que siga consumiendo y ojalá consuma más, se electrifique más. Eso va a significar mayor desarrollo, mayor crecimiento. En ese espíritu es que nosotros queremos contribuir a esta conversación y naturalmente nos anima mucho el que nos hayan invitado. Gracias, Javier. Rafael Loyola y después Darío, en ese mismo orden. Gracias, señor presidente. También por su intermedio saludar a los senadores que están presentes. También yo represento a un grupo variopinto de generadores renovables, tanto hídricos como solar y eólico. Y quiero hacerme un poquito parte de lo que decía Javier recién. Es decir, nosotros estamos muy contentos de esta invitación, estamos muy contentos y tomamos el guante, por así decirlo, en este sector que hoy día está tan vapuleado por todos lados.
Vemos que es uno de los sectores más importantes, si no hoy día el más importante, eh, dentro de la importancia que tiene para este país y para el futuro del país, finalmente. Y me quiero hacer, porque decía que me quiero hacer parte un poco de lo que decía Javier, porque creemos que firmemente que aquí lo que nosotros tenemos que mirar es cómo aumentar la competencia y jamás quitar eh, tampoco opciones o instituciones que monitoreen la competencia en el mercado en el primer lugar. Eso es lo que queremos decir. Y en segundo, superar distorsiones. Es imprescindible superar las distorsiones que hoy día están presentes en el mercado eléctrico. Imprescindible. Eh, Hoy día estamos viendo un tema de un error, claro, un error tarifario que está, las tarifas sobre el cliente final están sobre la mesa, pero todos sabemos que muy luego vienen más. Eh, y así tenemos que mirar este asunto y esta revisión, sobre todo con el enfoque, como digo, con el cliente final. Así que estamos muy agradecidos de su invitación, de la invitación de la comisión, y estamos disponibles para lo que se necesite. Gracias, Rafael. Darío. Presidente, muchas gracias por su intermedio. También saludar a todos los presentes. Desde la Asociación Chilena de Energía Solar, efectivamente, tomamos el guante y agradecemos la invitación. Creemos que es una muestra, en cierta forma, de ejercer un liderazgo que le ha faltado al sector en los últimos años y en las últimas discusiones. De nuestra perspectiva, coincidimos un poco con el diagnóstico que usted hace y lo hemos hecho presente en esta comisión y en otras instancias también. Hay ciertos proyectos de ley que han estado de alguna manera hace tiempo fuera de la discusión por haber estado básicamente concentrado en el último proyecto de ley del subsidio tarifario, que al igual como decía Analía, es un objetivo que nosotros estamos de acuerdo. Sin embargo, la forma en la cual se planteó ese subsidio nos parecía que atentaba contra todo lo que buscaba efectivamente resolver. Y desde esa perspectiva, nuestra asociación está absolutamente disponible para todas las conversaciones que sean necesarias, porque entendemos que en el usuario final es donde finalmente confluyen todos los energéticos, no solo la electricidad, sino que también la necesidad de calor y frío. En nuestra asociación en particular tenemos una cantidad importante de empresas que están en el área del calor y el frío solar o la energía térmica. Y por lo tanto buscamos tener una mirada integral, cómo generar un mejor suministro de todo lo energético hacia el usuario final. Lamentablemente el sector eléctrico es un sector relativamente complejo de entender desde la perspectiva de la regulación. Coincidimos con el diagnóstico de que hemos estado trabajando muchas veces en parche y cuando uno infla un globo por un lado se le desinfla por el otro. Y eso de alguna manera nos ha estado pasando la cuenta. Creemos fundamental avanzar en los temas de las redes, el acceso a las redes de distribución, para que la energía llegue a los clientes finales. No sacamos nada con tener energía barata si esa energía no llega en tiempo y forma hacia el usuario final. Estamos también convencidos que es extremadamente relevante avanzar en elementos de eficiencia energética, que probablemente lo hemos abordado poco también. No vamos a poder avanzar en electrificación y en eficiencia energética si no nos hacemos cargo de lo que pasa en las viviendas. Cuando tenemos viviendas que tienen poca aislación térmica, electrificar lo que significa es simplemente que esa energía se pierda. No vamos a poder abordar el tema de la electrificación si no avanzamos también en el tema de las tarifas. La gente va a preferir otros energéticos que son, de alguna manera, están mal al alcance de su bolsillo, ¿cierto? La parafina o la leña, con todos los problemas que eso tiene. Y también, senador, presidente, por su intermedio, yo creo que tampoco hay que olvidar a aquellas comunidades rurales. Normalmente hablamos de usuarios que están conectados en las grandes urbes o en el sistema interconectado central, pero en todo Chile tenemos usuarios que tienen energía eléctrica durante 3 o 4 horas al día y que esa energía eléctrica además es el objeto de subsidios al diésel que los distintos gobiernos regionales entregan para que esa gente pueda tener algún tipo de suministro eléctrico. Sin embargo, básicamente ellos está afectando enormemente la calidad de vida y creemos también que las energías renovables pueden jugar un rol muy importante.
Y por lo tanto, nosotros ponemos también a disposición toda la experiencia de nuestra asociación para que efectivamente este sector retome el liderazgo que necesita y podamos pensar en los problemas que realmente afectan no solo a la gente, no solo a los usuarios, sino que también a las empresas para poder sacar adelante el desarrollo económico de este país. Gracias, Darío. Francesca. Por la invitación y saludando a todos los aquí presentes. Bueno, tomo el punto que menciona Javier desde la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados, en el sentido de que nosotros estamos disponibles a poder justamente avanzar con propuestas. También estamos desarrollando algunos estudios que creo que van a ser importantes para lo que se busca de mejorar finalmente las condiciones del mercado eléctrico y hacerlo más competitivo. Quisiera sí recalcar el punto de que en general acá hemos hablado que, claro, los precios de energía han ido bajando a través de los años, pero lo que finalmente deberíamos ver es el precio final, es el que incorpora todas las variables, no solamente el precio de energía, sino que también lo que se le llaman los costos sistémicos. Y lamentablemente esos costos han subido de una manera tremenda y gracias a esa alza, finalmente es que hoy en día cuesta electrificar la demanda, porque justamente la demanda lo que revisa antes de electrificar es, bueno, es comparar cuánto es el precio de la electricidad versus el precio del combustible que quizás estoy utilizando. Entonces, considerando cómo se ha movido un poco la historia del sector eléctrico, vemos que es necesario reevaluar la ley de transmisión de 2017. Acá hubo un cierto modelo que cambió, o sea, cambió totalmente el traspaso de riesgo que antes era totalmente por el lado, lo tenía la generación, que es quien puede gestionar ese riesgo efectivamente, y todo esto pasó al lado de los clientes, y hoy en día se nos pasan una serie de pagos que tenemos que hacer que nosotros no tenemos la forma de poder gestionarlo. Entonces, eso nos parece que es muy relevante que se pueda revisar también, por ejemplo, la transmisión. Hoy en día la paga 100% el cliente. Quizás la solución no es tanto instalar más redes de transmisión, sino que ver que se instalen en forma inteligente la generación más cerca de los centros de consumo y hacer un uso eficiente del sistema de transmisión. Entonces, hay una serie de puntos que, claro, sería ideal poder evaluarlos dentro de una mirada más integral, más holística, porque hoy en día se están viendo, como coincidimos todos acá, a través de parches. Y esos parches finalmente muchas veces no pegan, no funcionan bien. Entonces, reforzando el mensaje, nosotros estamos abiertos a poder participar y agradecemos la instancia, nos parece muy relevante. Y bueno, también se trata un poco de ponernos de acuerdo entre todos, lo cual ha sido difícil, pero no es imposible. Gracias, Francesca. Senadora, senador. Guerrilla, ¿algo que decir? Ok. Bueno, yo primero agradezco la voluntad y la disposición que tienen ustedes a poder trabajar juntos. Yo sé que es difícil ponerse de acuerdo, sobre todo cuando son áreas muy distintas, pero acá hay un foco que yo creo que no hay que perderlo nunca de vista, que ustedes mismos lo han dicho, que la calidad tiene que ser siempre de primer nivel, que no tengamos los inconvenientes que hemos tenido hoy día, hay que cambiar las formas regulatorias que tenemos, en eso estamos de acuerdo, y que finalmente sea una tarifa, no voy a decir barata, pero sí aceptable por la gente, que sea pagable, ¿ya? Y eso, si estamos en esa línea, o ustedes están en esa línea, creo que ya es un buen camino de inicio para poder trabajar y que ustedes nos puedan hacer una propuesta de cómo resolver estos temas hacia adelante, digamos. Yo confío en la industria, la he conocido desde que llegué acá, antes aprendí de la luz y con eso era todo lo que sabía de energía, pero me doy cuenta que es bastante más complejo. Y por esa misma razón que lo hemos invitado a conversar, por lo complejo que es, y creo que estamos en una etapa, no digo llegando al fondo del tambor, pero sí muy cerca de ello, y el minuto de poderlo conversar, analizar y ver cómo podemos seguir hacia adelante. Así que no le voy a quitar más tiempo, van a tener mucho por delante para trabajar, ponerse de acuerdo y hacer una buena propuesta
que sea para usted, para el país y para la gente. Si nadie dice que esto tiene que ser gratis, pero si hay que modificar el sistema que nos ha regido los últimos 30 años, bueno, ustedes verán, nos propondrán si es por demanda o no. Son los temas que ustedes deben conversar y que ustedes nos tienen que decir cuál es el mejor camino, pero tomando en cuenta los tres focos. Nosotros teníamos una propuesta, la voy a leer porque todo lo que nos dijeron salió en la conversación de ustedes. Lo habíamos conversado, que era la necesidad de una nueva ley que facilite portabilidad, incentivos, inversiones eficientes, la transmisión, necesidad de línea, a pesar de lo que acaba de decir Francesca, de reubicar, digamos, las instalaciones, pero yo no puedo correr el sol al sur. Está en el norte, está allá, están los terrenos fiscales, está todo como para poderlo hacer allá. Yo creo que hay que buscar alternativas de que esa energía que está allá, si llegara a ocuparse mucho por esta zona, ver qué hacer con ella, que no sea solamente consumo interno. El otro día leí un artículo que hablaban yo sé que los países vecinos son más inseguros, pero a lo mejor mirar una cosa más integral región y no solamente el país, con lo cual se favorecería mucho la región de la senadora Ensperger. ¿Te fijas? En generación, resolver la mayor incorporación de energías renovables, el rol del coordinador eléctrico, que es un tema fundamental hoy día. Yo conocí al coordinador pensando que el sistema que estaba establecido era lo ideal y él no quería modificar nada. Hoy día converso con él y está en la otra mirada de que sea por oferta, entonces por lo menos ha tenido una evolución. En fin, yo creo que estamos en un buen minuto, creo que haberlo citado y que ustedes hayan aceptado este desafío de trabajar y buscar un camino va a ser bueno para Chile, así que se lo agradecemos de verdad la disposición que han tenido con nosotros. Gracias. No habiendo nada más que tratar, vamos a levantar la sesión. Muchas gracias.